Hola, bienvenidos al video resumen de la ronda 8 del Norway Chess 2022. Comenzaremos con la partida de Teimur Radjabov y Wang Hao. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo F6. La defensa Petrov, muy conocida por ser sólida y muchas veces llevar a posiciones de tablas o de igualdad. D4, caballo por E4, alfil D3, caballo C6, peón por, caballo C5. Se cambian algunas piezas y lo que tenemos es una posición con las dos columnas abiertas, pero las dos columnas son compartidas, lo que significa que ambos pondrán sus torres ahí, muy probablemente se cambiarán y entonces llegaremos a una posición en igualdad y además con estructura de peones simétrica. Caballo E6, enroque largo, alfil D7, caballo D4, se intercambian un par de piezas y enroque largo. Y como decimos, los dos bandos están jugando de manera simétrica. Torre D1, F6, alfil G3, C6, torre A4 para intentar atacar un peón, pero es muy fácil de defender con A6, torre D4, alfil C5, y ahora las blancas hacen un buen intento con caballo E4, es un intento por complicar un poco las cosas. Por ejemplo, si en este caso en lugar de alfil E7, las negras decidieran capturar a la torre, podría continuar caballo D6 y después de rey C7, por ejemplo, podría continuar torre por D4. Habríamos sacrificado una calidad, pero a cambio tenemos un gran caballo. Podría continuar, por ejemplo, B5 y entonces caballo F7 podría ser una buena alternativa. Y entonces simplemente recuperaríamos la calidad y tendríamos una posición otra vez igualada. Pero se jugó alfil E7. Alfil D6, torre E8 y después de intercambio de alfiles otra vez tenemos una posición simplificada. Caballo C5, B6, ahora otra vez tenemos la posibilidad de comernos el peón de A6 y desequilibrar de cierta forma la posición, pero después de rey B7 atacando el caballo puede continuar caballo B4, C5 dobleteando el caballo y la torre, pero entonces caballo D5 contraataca la torre y no permite la ganancia de material. Sin embargo, después de C por D4, caballo por E7, alfil E6, torre E1 atacando el alfil y torre D6, parece que el caballo de E7 sufre mucho porque no tiene retiradas, porque el rey y el alfil le quitan los escapes posibles. Tampoco tiene la casilla D5 y tampoco la casilla C6, tampoco la casilla G6 porque está el peón. No parece que esté perdido porque no se ve fácil de amenazar todavía. Incluso el blanco puede tener algún tema con F4, F5 intentando salvar al caballo. Y parece que no se pierde, pero es cuando menos muy incómodo jugar con las piezas blancas. Por lo tanto, las blancas no entraron en esa secuencia y en cambio jugaron caballo por D7. Aquí no comieron en A6, sino que comieron en D7. Se simplificó otro par de torres. Y aquí torre E1. Tenemos otra vez estructura de peones simétrica y tenemos una torre nada más, así que es muy complicado intentar ganar para ambos bandos. Se jugó rey C7, torre E6 y aquí de trámite nada más hicieron algunas repeticiones con la torre y se llegó a las tablas por triple repetición. Ya en el desempate se volvió a jugar otra vez una defensa Petrov, pero en esta ocasión el blanco jugó caballo C3 en lugar de la típica D4. Se llegó a una apertura de 4 caballos, la cual continuó con alfil B5, caballo D4, enroque corto, caballo por B5, cediendo la pareja de alfiles las blancas, C6, caballo C3, D6, D4. En este tipo de posiciones, las blancas tienen ventaja de espacio, pero las negras tienen una posición bastante sólida. Las blancas han terminado su desarrollo, las negras todavía no, pero la solidez de su posición le permite que eso no sea grave. A5, caballo D2. La idea de caballo D2 es probablemente ir a C4 para molestar al peón de D6 y al peón de E5. Se jugó peón por, alfil por, caballo D7, dama G3. La dama G3 crea al mismo tiempo problemas en G7 y también sobre la diagonal donde está la dama. Dama D8 quitándose de los rayos X. Caballo C4, atacando una segunda vez al peón de D6. Se jugó dama G5 y entonces simplemente cambiamos damas y alfil E3. El alfil E3 crea una doble amenaza. Por un lado, comernos el peón de G5 y por otro, da espacio a la torre para también atacar el peón de D6 junto con el caballo. Se jugó F6 y entonces se perdió el peón de D. Alfil por, torre por, caballo E5. B3 para evitar el salto de caballo C4, alfil E6, torre D1 y después de rey F7 se siguió con F3.
La idea es que el blanco mantiene un buen control sobre la columna E y quiere dejar sólido todo. Sin embargo, pronto se verá que no es muy fácil aprovecharse de la columna D y habrá que buscar opciones en otro sector. Torre H8, F4, peón por, alfil por y caballo G6. Quizá las negras no quieren permitir el cambio de alfil por caballo porque consideran que el caballo resultante va a ser mejor que el alfil de E6. Siguió alfil E3, caballo E5, alfil D4, torre H5 y ahora caballo E2. Caballo G6 y caballo G3 atacando a la torre G5, rey F2 defendiendo. Torre H8, no se ve muy claro qué puede hacer la torre en H8 porque es una columna que está bien bloqueada por un peón. Alfil E3, torre E5 y torre D8. Se pretende cambiar un par de torres, pero las negras no quieren dejarle la columna al blanco, no quieren hacer torre por y que les hagan torre por, y entonces que las blancas se queden con la columna abierta. Por lo tanto, juegan torre E8, así si le cambian torres, toman de rey, como efectivamente pasó, y la torre blanca no puede penetrar ni por D8 porque está el rey, porque está el alfil. En D6 quizá podría penetrar, pero entonces simplemente rey E7 y la torre tiene que volver. Por lo tanto, después se jugó alfil B6, tratando otra vez de penetrar con la torre en la octava fila, pero entonces simplemente alfil D7 bloqueando, alfil C7, la torre se quita, torre D2, B5, intentando buscar alguna especie de contrajuego en el flanco de dama, se intercambia los peones y ahora caballo D2. Torre B4 tocando el peoncito de E4, pero entonces caballo C3 lo defiende de forma muy fácil. Se jugó torre B7, ya no se ve una forma muy clara de defender el peón de A5, por lo tanto las negras jugaron torre B7, pero ahora pierden un segundo peón. Caballo E5, caballo A4, torre A7, alfil C3. Si se cambia este alfil por este caballo es probable que se queden con bastante ventaja las blancas. Caballo C4, este es un intento por deteriorar la estructura blanca. Lo que pretenden las negras es que capturen las blancas en C4 y entonces después de torre por A4, las blancas tienen una estructura bastante mala con los peones doblados en C y además el peón aislado de E. Pero las blancas no jugaron eso, quitaron simplemente su torre y después de alfil C8, caballo C5, ahora sí se amenaza comer el caballo ya que el caballo de A4 se quitó. Caballo D6 y E5. Las blancas se libran de uno de sus peones débiles, que era el peón aislado de E. Caballo B5 y entonces peón por peón, ignorando de momento la captura del alfil porque es jaque a la descubierta. Y después de rey F7, ahora sí tenemos que quitar el alfil a B2. Peón por y C4, tocando al caballito de B5, que se retira a C7. Caballo E4 y después de caballo E8 era necesario porque estaba tocado el peón de F6. Se jugó G4 para más o menos bloquear, digamos, o evitar la jugada F5 de momento. Y después de alfil D7, rey G3, torre A2 y torre F2. Y en este momento Wang Hao se rindió porque el peón de F6 está amenazado 3 veces y no puede ser defendido por una pieza extra. Solamente está defendido por el caballo y el rey y no hay ninguna otra pieza que pueda venir a defender. En la siguiente partida, que es la partida de Magnus Carlsen con Maxime Vachier-Lagrave, el campeón del mundo se vio en serios aprietos y de hecho estuvo peor en casi toda la partida. Y al final logró salvar medio punto, vamos a ver cómo. Se jugó D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5. La famosa defensa Grunfeld y favorita de Maxime Vachier-Lagrave. Se jugó peón por, caballo por, E4, se intercambiaron caballos en C3 y después de alfil G7 Magnus escogió una línea un poco secundaria con alfil B5 jaque, C6, alfil A4, B5, alfil B3 y A5. Las blancas quedaron con un alfil en una buena posición, pero las negras ganaron mucho espacio en el flanco de dama. Caballo F3, enroque corto, A4, alfil C2 y C5. Normalmente en la Grunfeld ese es el plan. Las negras permiten que el blanco construya un centro fuerte de peones, pero inmediatamente se lo atacan con el peón, con el alfil y la dama también. Y en ocasiones se une el caballo desde C6, creando mucha presión sobre ese peón. Torre B1 y alfil G4. E5, la idea es que si ahora las blancas deciden comerse el peón que parece gratis, puede continuarse por D4, C por D4, alfil por F3, eliminando un defensor de D4 y después de que las blancas capturen, las negras recapturan y recuperan su peón, quedando en una posición bastante buena. Por eso las blancas en lugar de comerse el peón de B5 jugaron E5, bloqueando la acción del alfil sobre el peón de D4 y siguió caballo C6, alfil E4,
clavando al caballo y atacándolo al mismo tiempo, torre C8, H3, alfil por y dama por. Así que no se puede comer en D4 por la amenaza que tiene el alfil y la dama sobre el caballo de C6. Se jugó dama D7 y alfil D3, creando otra vez una amenaza sobre el peón que clavaría además al caballo de C6. Pero se jugó C por D4, que es una jugada bastante fuerte. Después de alfil por B5, siguió peón por peón otra vez, dama por y dama D5. Dama D5 crea el problema al peón de E5 y al peón de A2 que está indefenso. Continuó alfil por A4 y aquí las negras tienen la opción de qué peón capturar, pero deciden capturar al peón de A, ya que de todos modos el peón de E5 es bastante débil. De hecho es atacado por el alfil y por el caballo y puede ser atacado otra vez por la dama. Por lo tanto, prefieren comerse el peón saludable de A2 y dejar al peón de E5 débil. Continuó torre A1 y caballo por E5, ganando el peón de forma directa. Ya que si ahora, por ejemplo, las blancas pretenden ganar material aquí, con dama por C8, simplemente dama por A1, y se mantiene más o menos la igualdad de la posición, pero con el peón extra de las negras. Así que las blancas decidieron comerse la dama directamente, y después de torre por C3, alfil D2, torre C8, alfil B5. En esta posición las blancas tienen pareja de alfiles, pero no se ve muy claro la compensación. Tienen un peón de menos, pero como están todos los peones en el mismo sector, es complicado hacer valer la pareja de alfiles. Torre por, alfil por. Y después de alguna serie de jugadas, las blancas decidieron no cambiar la pareja de alfiles. Y después de rey G2, caballo B4, torre D2. Quizá las blancas pueden intentar algún tema con la torre en séptima, pero tampoco se ve muy claro porque la única pieza que podría ayudar a pegar al peón de F7 es el alfil D2, pero tampoco se ve muy claro cómo puede entrar. Caballo D5, torre D3 y después de los cambios se llega a una posición con alfiles de diferente color, pero con una pareja de torres, entonces no es lo mismo. Cuando solamente es un alfil contra otro alfil de diferente color, la posición casi siempre tiende a tablas, o al menos está muy cerca de serlo. Las posiciones suelen ser muy igualadas, pero cuando hay otra pieza extra, en este caso el par de torres, las cosas pueden ser un poco diferentes. Alfil E5, torre D3, E5, torre D2, rey G7, H4, rey H6, F4, tratando de debilitar al alfil de E4. No se puede tomar porque se perdería el alfil. Alfil E3, torre F7. Ahora parecía que se gana un peón aquí con peón por y luego de peón por alfil por, pero el peón de F7 también está cayendo. Por lo tanto, comieron una vez, pero después de peón por decidieron jugar F5, porque si juegan, como digo, alfil por F4, pues simplemente torre por F7, y es una posición más simplificada y parece más fácil de defender para el blanco. Por eso aquí jugaron, en lugar de peón por F5, después de G por F4, F5, y ahora después de rey F3, alfil C1, alfil C4, probablemente el temita aquí es jugar la torre y el alfil para pegarle al peón de G6. Que es, digamos, el único posible punto de ataque que pueden tener las blancas. Porque es el peón que está más atrás, es el peón que no está defendido por otro peón. Se jugó torre C8, alfil F7, torre C3 jaque, rey G2, alfil por F4, y ahora no se puede jugar la torre a D6 atacando el peón, pues porque está el alfil de F4. Por lo tanto se jugó alfil G8, con la clara amenaza de dar mate con la torre. Se jugó G5, es la jugada para evitar el mate. Y después de alfil E6, rey G6, torre D5. Y parece que van a ganar este peón, el de F5. Así que las negras jugaron G4 para quedarse con un peón pasado y sostenido. Se jugó alfil por F5, rey F6, alfil H7, alfil E5. Se hicieron varias jugadas donde las blancas ganan el peón de H5. Pero las negras ganan el peón de H4 y se queda en una posición con el peón de G pasado. Y aquí se hace una serie de maniobras para el negro lograr pasar su peón e intentar coronarlo, y las negras para evitarlo claramente. Y después se llega a esta posición donde las blancas juegan rey E4 con un truco muy interesante de parte de las negras, ya que parece que se pueden comer el alfil y después de G2 las blancas podrían quitar su rey para comerse al peón. Incluso aunque las negras coronaran, simplemente hacemos torre por dama y después de torre por dama tenemos un final de alfil contra torre que suele ser tablas. Pero en algún momento, después de la jugada rey H4, en lugar de coronar, las negras jugarían torre H1 jaque, obligando al rey a volver a la columna G, a cualquiera de estas tres, y después de que el rey se moviera, simplemente coronamos, ya que el rey está obstruyendo la torre y no puede capturar a la dama.
Volviendo a la partida, después de alfil G5, el rey no capturó, no cayó en la trampa y jugó rey E4, torre F4 jaque, rey D3, torre F5, y después de una serie de intentos por parte del negro, finalmente decidió avanzar el peón y torre G6 lo gana de manera casi forzada. Por lo tanto, las negras jugaron torre F5, pero después de torre por G2 y torre por alfil, se llegó a una posición igualmente muy tablífera de torre y alfil contra torre, la cual no le costó mucho técnicamente al campeón del mundo empatar. Se hicieron algunas jugadas más, pero ningún intento serio por ganar, y la partida más o menos pronto terminó en tablas por acuerdo. Y en el siguiente ejemplo, la segunda partida de Carlsen con Maxime Vachier-Lagrave, que recordemos que si empatan la partida clásica se van a un desempate en partidas rápidas. Un Armagedón en realidad. Si ganan las blancas están obligadas a ganar porque el empate le da la victoria al negro. En esta ocasión se volvió a repetir la defensa Grunfeld y otra vez Magnus jugó otra vez la variante con alfil B5, C6 y la consiguiente ventaja de espacio del negro. Jugó caballo F3, enroque, A4 alfil C2 y C5 nuevamente, pegándole otra vez al peón de D4. Se jugó torre B1, caballo C6, E5. Nuevamente es el tema principal para evitar el ataque del alfil sobre el peón de D4. Bloquear con el peón de E5. Se jugó torre B8, alfil E4 y alfil F5 es muy interesante porque no puedes tomar el caballo porque perderías la torre de B1 que queda amenazada. Por lo tanto se tiene que hacer alfil por, peón por y aquí jugó dama D3. Que crea una doble amenaza al peón de F5 y al peón de B5 que ya estaba atacado por la torre. Las negras juegan dama D7 y aquí las blancas juegan torre D1. Aquí, por ejemplo, pareciera que te puedes comer el peón de B5 ya que está atacado dos veces, pero es un error, ya que si hacemos torre por B5 seguiría caballo por E5 quedando con clara ventaja el negro, ya que nos ataca a la dama y también nos ataca la torre con la torre y con la dama. Si ahora comemos caballo por E5, simplemente nos hacen dama por torre y quedan con una calidad de más. Por lo tanto, después de dama D7 no se puede capturar el peón de B5, o más bien no nos conviene, y jugaron torre D1, torre D8 y alfil F4, defendiendo otra vez el peón de E5 que en ocasiones puede ser capturado aprovechándose de la clavada del peón de D4. Se jugó peón por peón y E6. La idea es luchar contra este peón retrasado del blanco. Alfil G5, torre C8, dama E3. Aquí el probable plan es jugar alfil F6, dama G5 e intentar dar mate en G7. Se jugó caballo E7, alfil F6, pero ahora se evita la entrada de la dama en G5 y además el caballo siempre está listo para saltar a G6. Se jugó dama F4 con la probable idea de venir a G3 con el mismo plan. Caballo G6, dama G3, el rey se va a H7. Aquí se puede jugar H4 y H5 intentando molestar otra vez sobre el alfil de G7. D5, peón por, torre B4. La idea de la torre probablemente es pasar a la casilla H4 para acumular piezas en el flanco de rey. Se jugó torre C4, torre por C4. Aquí se tiene que tomar con B porque el peón de D está clavado. Y después E6. Es una jugada muy interesante porque ataca a la dama y al mismo tiempo ataca a la torre de B8. Se jugó dama por y dama por B8. Las negras sacrifican la calidad, pero a cambio se quedan con dos peones pasados, que son los peones de C y D. Continuó torre D1, torre E1, dama D7, dama B6, que molesta al alfil de F6, rey G7 protegiéndola, G3, F4, dama C5. Dama C5 lo que hace es que evita el avance del peón de D porque sería capturado el peón de C4. Peón por peón, caballo F4. Aquí a las blancas les bastan las tablas y parece que en el supuesto de que fuera capturado el peón, podría seguir dama G4 jaque y después de rey F1, dama por F3, recuperan la pieza y parece que tienen una ventaja un poquito mejor y al menos siempre tienen tablas. Se jugó dama E3, no se capturó el caballo, después de caballo D3, torre B1, dama E6. En esta posición las negras tienen clara ventaja. Se jugó torre B7, dama por dama, peón por dama, C3, este peón ya está bastante peligroso ya que está a dos casillas de coronar y además está defendido por el caballo de D3. Torre C7, caballo B4, caballo E1 y ahora alfil E5 atacando el peón indefenso de G3 y a la torre de C7. Se continuó con torre C8, alfil por, atacando el caballo además.
rey F1 y ahora las negras deciden simplificar. Se comen al caballo y después de rey por caballo por A2 y tienen bastantes peones de más. De hecho tienen 5 peones y caballo contra torre y un peón. Pero el caballo parece que queda mal colocado después de rey D1, A3 y torre B8. El caballo no tiene dónde escapar. Por lo tanto está en graves problemas. H5, rey C2, H4, torre. La torre en B1 controla toda la primera fila y por lo tanto cualquier intento de coronación pues no va a funcionar. Rey F6, rey B3, caballo, lo capturamos y después de A2 simplemente torre A1 y estamos amenazando con comerlo. Se juega C2 para evitar que lo capturemos porque entonces coronaría, pero simplemente rey C3 capturamos al peón de C. Se jugó H3, rey por, rey G5. Aquí había una variante bastante difícil de ver para el negro, pero que se supone que hacía tablas con rey F5, que por supuesto las tablas benefician al negro, ya que en el Armagedón ganarían la partida. Después de rey D3 continuaría esta variante, que parece que es tablas porque el blanco nunca puede ganar. Después de rey, la torre tiene que volver porque están coronando los peones. Y otra vez rey E4, amenazando con peón por peón. Otra vez jaque y se tiene que repetir la posición. Y es lo mejor que pueden hacer, porque en algún momento tienen que capturar el peón de F y simplemente rey por. Y tenemos 3 peones pasados. Y ahora las negras simplemente intentarían coronar su peón de D. Porque la torre blanca nunca puede comer ninguno de los 2 peones porque el otro coronaría. Después de rey por C2 y rey G5, las blancas jugaron rey D3 y las negras abandonaron porque va a ser muy fácil para el blanco simplemente comerse este peón. Y en lo que el rey negro va a ayudar a su peón a coronar, el rey blanco va a comerse a los otros 2 peones y va a poder coronar su peón de E sin grandes dificultades. En el siguiente ejemplo es bastante fea la forma en la que perdió Anand. Se jugó E4, E5, caballo F3, caballo F6. Otra vez la defensa Petrov, parece que está un poco de moda. Caballo por D6, caballo F3, caballo por, alfil D3. Una variante interesante. Caballo F6 enroque, alfil E7, torre 1, enroque, alfil F1, D4. Y después de unas jugadas llegamos otra vez a una posición con la misma columna abierta E y sin grandes complicaciones porque la estructura se parece bastante. A3, caballo por C3. Y después de unas jugadas G4, alfil G6, rey G2, se intercambian alfiles. Ahora el caballo se va a reciclar ya que en la casilla C6 no tiene casillas a donde ir. El caballo se recicla por E7 para ir a G6 y tener casillas más interesantes para saltar. Se jugó alfil D2, caballo G6. Y ahora las blancas cometen un grave error. Juegan dama B5, que parece una jugada bastante normal, atacando un peón indefenso de B7. Y en este momento Shakhriyar Mehmediarov no estaba en el tablero, andaba de pie. Pero entonces Anand jugó dama B5 y se percató de que era un error. Y entonces Shakhriyar, al regresar a su silla, Anand le extendió la mano y se rindió. Shakhriyar no entendía por qué se había rendido, pero es que es un grave error ya que permite que las negras capturen en F3 ganando un caballo completo. La razón es que las blancas no pueden recapturar a la dama, porque si recapturan a la dama seguiría caballo H4 dando mata, ya que el caballo le quita el escape al mismo tiempo que le da jaque, y el alfil de D6 le quita las demás casillas junto con la torre de E8. Por lo tanto, después de dama B5, las blancas están perdidas y decidieron rendirse sin esperar la respuesta del negro. En la siguiente partida fue con Sowisley contra Topalov. Se jugó una española normal. Llegamos a una posición más o menos simétrica otra vez en cuanto a la estructura de peones se refiere. Y otra vez fueron unas tablas bastante tranquilas, ya que no hubo grandes complicaciones. Simplemente se cambiaron piezas pesadas en la columna E. Y llegamos a una posición otra vez de peones simétrica en la que es difícil para ambos bandos intentar ganar. Alfil E5, se cambiaron piezas. Y después de algunos intentos fallidos por ambos, ¿no? Porque tenemos peones en F y G, peones en F y G. Tenemos la misma isla de peones en el flanco de dama. Y las torres no parece que puedan penetrar por ningún lado. Las blancas intentaron algo, pero siempre el rey lo puede impedir. El rey impide las entradas por H6 y H7 y la torre por H8. Entonces no hay realmente un intento interesante para las blancas. Y para las negras tampoco. Se repitió aquí un par de veces la posición y acordaron tablas. Y entonces se fueron al desempate, que es este. Se jugó C4, cambiaron un poquito, ya no se jugó la apertura simétrica del peón de rey, se jugó la inglesa, una inglesa simétrica también.
D3, y ahora las blancas hacen esta jugada interesante, dama D2, dama A5, y ahora las negras toman una decisión muy interesante de dar su alfil de fianchetado. Comieron con B y después simplemente jugaron en roque largo. A pesar de la columna abierta de la torre y del poder del alfil de G2, las negras consideraron que están bien, así que decidieron enrocarse. Caballo F3, F5, dama B2. Aquí sí había que defender porque la amenaza era de mate, dama C7, caballo G5, que amenaza un ataque doble en F7, se defendió con torre F8, F4, caballo F6, enroque corto, H6, el caballo tiene que volver, B6. A4 para amenazar A5 en muchas ocasiones, incluso a costa de sacrificar el peón. Las negras simplemente lo evitan con caballo A5, aunque no parecía tampoco forzado, pero es una jugada interesante. Además que evita el D4 futuro porque siempre el peón de C4 se está cayendo. Se jugó dama C2, alfil C6 y torre B5. Aquí la idea es que si el negro captura la torre de B5, se cambie el alfil opositor, digamos, al gran alfil de G2, por lo tanto no es tan fácil capturar esa calidad. Se jugó torre G8, caballo D2, alfil por, rey por y E5. El rey vuelve, torre E8, peón por y E4. Dama D7, torre por A5. La idea es que después de peón por, estos peones quedan bastante débiles. Y el blanco se trata de aprovechar de eso con caballo B3. Torre D8 y ahora caballo por C5, que al mismo tiempo ataca a la dama y defiende el peón de D3. Continúa con dama C6, caballo B3 y peón por D4. Aquí permiten E3, que es una jugada bastante fuerte porque libera la diagonal de la dama. Continuó D5, pero entonces dama por C4. Y este peón sigue siendo peligroso. Las blancas continuaron con torre por F6, aparentemente ganando un caballo, pero como digo, ese peón es un peligro. Jugó a E2, ya amenazando con coronar, así que alfil D2 es casi forzada. Torre por y alfil E1. Se jugó torre D1 y hay que defenderlo, lo defendió con el rey. Torre D8, dama por G6, dama por. Recuperan el caballo, pero todavía tienen la fuerte pieza o el fuerte peón de E2. Dama F5, rey B8, dama por jaque, rey A8. Y después de dama por peón se jugó dama B7, evitando los jaques en la diagonal y al mismo tiempo poniendo en riesgo al rey de F2, que no tiene muchos lugares a donde ir. Se jugó torre por H6, torre B1, con la clara intención de venir a doblar torres en algunas posiciones. Rey G1, torre B2, dama F1 y torre E8. Lo que se amenaza es, ya que se está atacando el alfil, venir con la otra torre, atacar al alfil también ya que está clavado. Torre F6, torre B1, rey F2. Y ahora las negras simplemente capturan aquí y las blancas se rinden. Lo que pasa es que aquí las blancas estaban esperando que después de dama por, las negras capturaran con torre. Y entonces las blancas quedan ganadas porque juegan torre jaque. La única posible defensa es dama B8, la intercambiamos, comemos a la torre de E1 y quedamos con ventaja decisiva gracias a los peones pasados. Pero la verdad es que después de torre por E1, después de dama por E1, las negras no iban a capturar directamente a la dama, sino que iban a hacer la jugada intermedia, dama B2 jaque, y después de que el rey se quite o se cubra con la dama, comemos a la dama con jaque, por ejemplo rey F1, comemos a la dama con jaque, y ya no hay tiempo de dar ningún jaque con las blancas. Se perdería la partida de forma inmediata, ya que después de rey por, además se tiene un doblete, ¿no? Pero aunque no se tuviera, la posición es súper ventajosa para el negro y la posición está ganada. Aquí se tendría dama por C3 y después dama por torre. Y en el siguiente ejemplo, ya la última partida es de Anish Giri contra Arian Tari, el verdugo del día de ayer de Magnus Carlsen. Se jugó caballo F3 D5, D4 caballo F6. Tenemos un sistema Londres. C5, E3, caballo C6, caballo D2, alfil G4, C3. Y se llega a una posición bastante normal del sistema Londres, con caballo H4, caballo por G6. Y aquí, bueno, las negras carecen de la pareja de alfiles, pero como compensación tienen la columna abierta y una posición bastante sólida. G5, caballo H4, caballo H5, alfil H2, A6, enroque largo, B5, rey B1, alfil D6, intercambiamos alfiles y C4. Esta jugada es bastante interesante, ya que si por ejemplo las negras capturan con B, seguiría caballo por C4, aprovechándose de la clavada del peón de D. Dama C7 por ejemplo, dama B6 intentando cambiar las damas,
y torre C8, por ejemplo, defendiendo a la dama, las intercambiamos y caballo B6. La idea pues básicamente es ocupar la columna C y quizá con alguna maniobra de caballo aquí, las blancas quedarían con una posición con ligera ventaja. Pero no comieron, se enrocaron las negras y entonces siguió C por D5, E por D5 y caballo F3. Ahora lo que se pretende es luchar contra el peón aislado de D, que está impedido de avanzar porque está el peón, la torre y el caballo, y además está atacado por dos piezas. Las negras lo defendieron con torre a D8, H4, torre E8, caballo D4, caballo E5, dama A3, se pretende cambiar las damas, dama B6, B3, torre C8, dama B2, dama D6, se hicieron algunas maniobras y otra vez se llega a una posición donde el blanco tiene una clara ventaja porque tiene un objetivo bastante claro que es el peón de D5 y las negras, a pesar de que están bien, no tienen un objetivo de ataque bastante claro. Dama E7, alfil G2, dama E5 defendiendo el peón de D, A3, rey A2 y después de una reorganización de las piezas se llega a la siguiente posición donde el caballo tiene un buen salto en C5 atacando el peón de A6 o también puede regresar a D4 al mismo tiempo que desde B3 evita el avance de D4. Se jugó torre D1, F4 y peón por, torre por y caballo D4, defendiendo al alfil de F3. Aquí tenemos una posición más o menos equilibrada, pero parece más fácil de jugar para el blanco porque como digo tiene un plan más claro. Dama C7, rey B1, dama F7, dama E2, caballo H2 y entonces alfil por H5. Peón por H5, dama D3 jaque, dama G6 y ahora caballo E6 amenaza a la torre de F4 y al mismo tiempo amenaza dama por y torre por D5. Continúa torre por F2, intercambiamos damas y torre por peón. Ahora el peón de G7 y el peón de A6 pueden ser objetos de ataque de la torre, por ejemplo torre D6 y torre por A6 o torre E7 y torre por G7, pueden ser algunas posibilidades. Se jugó rey F7, quitamos el caballo primero y al mismo tiempo atacamos el peón de A6. Caballo F3, torre jaque, rey G6 y caballo 8. Otra vez con el mismo tema de atacar al peón débil de G7. Se continuó con torre 6, caballo, torre por, aprovechando que es jaque. Rey F5, torre F7, rey G4, caballo jaque, rey por y G6. Ahora el peón de G6, a pesar de que el módulo dice que la posición está igualada, que incluso el negro está ligeramente mejor, la verdad es que luchar contra este peón en una posición, o más bien en una partida a ritmo rápido es bastante complicado. Se jugó caballo D2, rey C1 y después de caballo E4, que parece un error porque permite torre E7 y ahora el caballo no se puede quitar, no puede comer caballo por caballo porque se perdería la torre. Las negras jugaron caballo C3, pero que parece todavía más perdedora porque le intercambian torres y después de rey D2, las negras tuvieron que abandonar ya que el peón va a coronar pronto y es inevitable. Bueno amigos, esta ha sido toda la explicación de la ronda 8 del Norway Chess 2022. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta pronto.